Mensajes de salvación para leer. Número 40. Título del mensaje: Verdades en el reino espiritual de Dios. Los detalles. Los asuntos de Dios no son como las distintas iglesias o denominaciones, católica, testigos de Jehová, mormones, adventistas, etc., nos los presentan. Los asuntos de Dios son según están descritos en la Biblia de Dios. Por eso cada persona que quiere poner su fe en Jesucristo, debe escudriñar la Biblia para conocer bien de Dios y de Jesús correctamente. La Biblia es el manual donde están las instrucciones y los planes de Dios para cada uno de nosotros. Quien no consulta la Biblia para conocer personalmente de Dios y de su Hijo amado Jesucristo, lo que capta y aprende son rumores de Dios, que otras personas expresan acerca de Dios y su reino, y esos rumores llegan mezclados con cizañas. Porque para eso están los demonios de Satanás. Para sembrar cizañas, hasta el punto que ahogan la verdad acerca de Dios. Las personas que caminamos por fe en Dios, esa fe la alimentamos personalmente cuando consultamos la Biblia para conocer de Dios. Pero si no consultamos la Biblia, o si la consultamos mal, la fe personal a Dios estará contaminada con informaciones falsas acerca de Dios, y así lo que obtenemos es una fe postiza en Dios. En realidad, la Biblia es un libro maravilloso. El lector no tiene un límite de penetración dentro de los secretos bíblicos. Mientras más penetra dentro de la Biblia, más descubre que sus palabras están vivas, y se percata de que contiene una sabiduría inmensa. Es que el Espíritu Santo de Dios pone vida a la palabra de Dios, cuando un hijo de Dios anhela conocer más por medio de la Biblia. Salmo 119:103 dice: Cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. Cuando escudriñamos de corazón la Biblia, por medio del Espíritu Santo descubrimos esta verdad y muchas más que están escondidas, para aquellos que deciden excavarlas. Tal como alguien dijo: los tesoros de la Biblia los encuentran aquellos que excavan buscándolos. Muchas personas han expresado diciendo: los santos y las santas viven ya frente a Dios, son nuestros intercesores y dan un impulso a nuestras vidas. Santos y santas de Dios, rueguen por nosotros. Sin embargo, esta no es una enseñanza sacada de la Biblia. En Eclesiastés 12:7, la Biblia nos dice: tu cuerpo vino de la tierra, y cuando tú mueras, regresará a la tierra. Pero tu espíritu vino de Dios y cuando mueras, regresará a Dios. Biblia. Palabra de Dios para todos. ¿Qué nos revela la Biblia aquí? Que, al morir los hijos de Dios salvos por Jesucristo, sus cuerpos físicos vuelven al polvo de la tierra, el espíritu de cada uno de ellos vuelve donde Dios, y el alma de cada uno de ellos, Dios la lleva a reposar al paraíso. ¿Por qué al paraíso? En Lucas 23:43 en la Biblia, Jesús dijo a un ladrón crucificado junto a él: en verdad te digo, hoy, tú, estarás conmigo en el paraíso. Por más vueltas e interpretaciones que demos a este versículo, Jesús le prometió diciendo: estarás conmigo en el paraíso. El espíritu de este hombre regresó a donde Dios, y su alma es la que está en el paraíso, y estará allá hasta el momento cuando Cristo regrese a esta tierra.
Esto mismo le sucede a todos los que alcanzan la salvación de Cristo y mueren antes de Cristo regresar a esta tierra. ¿Qué le sucede a una persona bien mala delante los ojos de Dios y de Jesucristo? Su espíritu también vuelve donde Dios, como nos dice Eclesiastés 12:7, y su alma es transportada por demonios al infierno. En el alma es donde están las emociones y los sentimientos de una persona. Por otro lado, en San Juan 3:13 en la Biblia, Jesucristo dice: Nadie ha subido al cielo, sino el que bajó del cielo, es decir, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Aquí, el Hijo del Hombre, es el mismo Jesucristo. Por tanto, la Biblia enseña que, los santos y las santas no viven frente a Dios, ni son nuestros intercesores, ni tampoco dan impulso a nuestras vidas. Además, Eclesiastés 9:5 en la Biblia, nos dice: Porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben, ni tienen más paga, porque su memoria es puesta en olvido. Primera de Timoteo 2:5-6 en la Biblia dice: Porque hay un solo Dios, y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Aquí, la Biblia enseña que el único que puede interceder por nosotros es Jesucristo, el Hijo unigénito de Dios. Cristo es el único de los que vivieron en este mundo que ha subido al cielo, y también es el único que hasta hoy ha sido resucitado para atarearse junto a Dios a favor de nosotros. La resurrección de Cristo es espiritual, porque cuando Él fue resucitado por Dios, Él continuó y está continuando existiendo en el ambiente espiritual de Dios. En la actualidad, Cristo está junto al Padre Dios reinando como Rey de Reyes y Señor de Señores, ver Apocalipsis 19:16, en la Biblia. Así como ocurrió a Jesús, es necesario que los hijos de Dios, aprobados por Dios como hijos, a su tiempo, resuciten como Jesús resucitó por voluntad de Dios. Vemos arriba que, a excepción de Jesucristo, ninguna otra persona que vivió en carne y huesos en este mundo, ha estado en el cielo de Dios después que murió. El alma de Abraham, o Moisés, o María la madre de Jesús, etc., no está localizada en el cielo de Dios, sino en el paraíso. Los espíritus de ellos puede que Dios los tenga en el cielo como nos dice Eclesiastés 12:7, pero las almas de ellos están en reposo en el paraíso de Dios. Una persona está formada de cuerpo, alma, y espíritu. El alma es la que va a ser localizada, ya sea en el paraíso o en el infierno. El cuerpo físico se deshace, se pudre, en este mundo. Por tanto, a excepción de Jesucristo, una persona que vivió en carne y huesos en esta tierra y fue salva por Jesucristo, su cuerpo volvió al polvo, su alma está en el paraíso, y su espíritu regresó a donde Dios, como nos dice Eclesiastés 12:7. La integridad de esa persona está repartida en 3 lugares. 1. El cuerpo volvió al polvo de la tierra. 2. El alma fue trasladada por ángeles al paraíso. 3. Y su espíritu volvió donde Dios. Por eso, cada hijo de Dios salvo por Jesucristo no puede comunicarse con nosotros, ni puede escuchar oraciones de nosotros. María, los verdaderos santos, y santas, no pueden escuchar oraciones, porque la integridad como persona de cada uno de ellos está repartida en diferentes lugares.
La integridad de María como una persona aparecerá después que Dios la resucite, y entonces debemos esperar que ella se manifestará como la mujer más sublime, más destacada, más sobresaliente, y más grande entre las mujeres que vivieron en este mundo, y debemos esperar que se va a cumplir lo que Lucas 1:42 en la Biblia dice de ella. Bendita tú entre las mujeres. La grandeza de Cristo se manifestó después que Dios le resucitó, y lo mismo le va a suceder a María, que la grandeza de ella se manifestará después que Dios la resucite, y Dios en la Biblia dice que resucitará a sus hijos, incluyendo a María, al momento de Cristo regresar de nuevo. Pues así lo dice en 1 de Corintios 15:52 y 1 de Tesalonicenses 4:16-17 en la Biblia. En ningún lugar la Biblia dice que ya Dios resucitó a María de la manera que Dios resucitó a Jesús. Si usted escucha que por ahí murió un niño o niña de 4 años o menos de edad, los ángeles de Dios conducen el alma de ese niño al paraíso, donde estará descansando, en reposo, hasta que Cristo regrese, y el espíritu de ese niño volvió donde Dios, mientras su cuerpo fue enterrado en este mundo. No es descansando en el paraíso de un cansancio físico, sino que Dios allá induce a descansar espiritualmente. De esto nos habla Apocalipsis 6:10-11 en la Biblia. Ese niño no puede comunicarse con las personas con las cuales convivía mientras estaba vivo. Solo Jesucristo se puede comunicar con nosotros, porque San Mateo 28:1-6 nos dice que Dios le resucitó. La Biblia en ningún lugar dice que alguien más ya ha sido resucitado por Dios. En cambio, Dios ha ordenado que clamemos u oremos a Él, y Él responderá. Esto lo hallamos en la Biblia, en Jeremías 33:3. Jesús también nos ordena que pidamos solo a Dios, en San Juan 14:13-14. Dios no se contradice. Si Dios nos ha ordenado que clamemos a Él, y Él responderá, en Jeremías 33:3 en la Biblia, entonces Dios no va a aceptar que busquemos ayudas en santos, en santas, en vírgenes, en esto y en aquello, etcétera, etcétera. En toda la Biblia solo se nos dice que en lo espiritual dependamos de Dios solamente. Hasta el mismo Jesús lo dice, en Juan 14:13,14 en la Biblia. Desde que Dios nos dictó la orden diciendo, clama a mí y yo te responderé, en Jeremías 33:3, en la Biblia, en toda la Biblia no se halla algo escrito que indique que Dios ha dado permiso para que también clamemos o pidamos a alguna otra entidad espiritual, sea un santo, una santa, una virgen, un arcángel, un ángel, etcétera, etcétera. Los hijos de Dios que ya partieron de este mundo, Dios los tiene en descanso o en reposo en el paraíso, ver San Lucas 23:43, y no hay comunicación entre este mundo y las almas que Dios tiene en el paraíso esperando el regreso de Cristo. Una santa o un santo verdadero no puede escuchar oraciones de nosotros. Los demonios de Satanás son los que maliciosamente contestan las oraciones dirigidas a María, a las vírgenes falsas, y a los verdaderos santos y santas, y ellos las contestan para mantener engañados a los que se dejan engañar por ellos. Satanás y sus demonios hasta hacen milagros para engañar a las gentes. Así los que son engañados se convierten en propiedades de Satanás. Los que son engañados por los demonios, el día que mueran los mismos demonios conducirán sus almas al infierno,
porque los ángeles de Dios no buscarán sus almas por haber confiado en entidades espirituales falsas y engañosas, en los demonios, por no haber obedecido cuando Dios nos ordenó que clamáramos a Él, solamente, y por otros pecados que conducen al infierno. Cuando Cristo regrese, Dios le dará un cuerpo glorificado a cada uno de sus hijos salvos por Jesucristo. Luego Dios unirá ese cuerpo glorificado con su alma y espíritu originales, causando así la resurrección espiritual. Por eso la Biblia, en 1 de Corintios 15:52 nos dice: en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Segundo, en 1 de Tesalonicenses 4:16-17, la Biblia también nos dice: porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel, y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Pero para resucitar, para pertenecer al reino de Dios, se necesitará que la persona haya sido salva por nuestro Señor Jesucristo. Por eso cada uno de nosotros debe buscar y aceptar a Jesús como su Salvador personal, ya que al cielo de Dios no nos vamos automáticamente. Estos dos pasajes en la Biblia que acabamos de mencionar, en combinación con San Lucas 23:43 y San Juan 3:13, nos revelan dónde están los hijos de Dios que ya partieron de este mundo y del futuro de ellos para cuando Cristo regrese de nuevo. Todos escuchamos y leemos que Cristo viene pronto, y cuando Él regrese, los hijos de Dios que ya partieron regresarán también para recibir al Señor en el aire, como vemos arriba en 1 de Tesalonicenses 4:17. Así que, cuando Cristo regrese, a la altura de las nubes, para recibir al Señor en el aire, habrá una reunión de millones de almas de personas que vivieron en este mundo. Esas almas Dios se las entregará a Cristo, pero al regresar ellas no tocarán la superficie de esta tierra, porque para entonces, en esta tierra comenzará una gran tribulación y un gran y terrible caos, ver San Marcos 13:19, como nunca las habrá habido en el mundo. De hecho, podría suceder que esto del coronavirus es una señal o el principio de la gran tribulación y el gran y terrible caos que sucederá en el mundo. Podríamos estar ya experimentando señales reales del regreso de Cristo. Dios sabe si es así. Esos millones de almas que se reunirán a la altura de las nubes, han estado y estarán en el paraíso de Dios, según nos revelan Lucas 23:43 y Juan 3:13 en la Biblia. Hasta el día de hoy, Jesucristo es el único que ha resucitado espiritualmente. Él está junto al Padre Dios reinando como Rey de Reyes y Señor de Señores, ver Apocalipsis 19:16, en la Biblia. Todo el que necesita resucitar tiene los sentidos de percepción, ver, oír, escuchar, sentir, etc., inactivos, y como consecuencia de esto, es la voluntad de Dios, que los que vivieron en este mundo en carne y huesos y fueron obedientes a Dios, sus almas están descansando en el paraíso, y por eso ellos no pueden contestar oraciones enviadas a ellos. Es que Dios dispuso que sea Él solo a quien debemos acudir, cuando necesitamos ayuda de un ser espiritual.
Nadie más todavía ha pasado por la resurrección espiritual. La Biblia no dice que alguien más ha resucitado de la manera como Jesús resucitó. Todas las almas, excepto Jesucristo, que salieron de este mundo y ángeles las condujeron al paraíso, no al cielo, ver Juan 3:13, en la Biblia, cada una está en un lugar personal allá, donde estarán hasta el momento cuando Cristo regrese de nuevo a la tierra. Dios tiene esas almas en descanso espiritual en el paraíso. Esas almas no están trabajando para Dios ni están haciendo lo que se les antoje hacer. La que fue madre de Jesús en este mundo, también está en descanso espiritual en el paraíso, porque la Biblia no dice que ya ella fue resucitada. Es que existe una misma ley espiritual establecida por Dios, la cual se cumple para todos los que viven y han vivido en este mundo, y sus almas están y estarán con Dios. Esta ley de Dios establece que todo el que muere y ángeles de Dios conducen su alma hacia el paraíso, debe pasar por la resurrección por la cual Jesús pasó. Hasta el día de hoy, Jesucristo es el único que ha cumplido con esa ley espiritual de Dios, porque Mateo 28, 1-6 en la Biblia nos narra que Jesucristo resucitó 3 días después de su muerte. La resurrección de Jesús fue espiritual porque Él, después de su resurrección, continuó existiendo en el ambiente espiritual. La Biblia no dice que María, la única virgen mencionada en la Biblia, ya resucitó como su Hijo Jesús. Ella está entre los que resucitarán con cuerpos incorruptibles. María está en el paraíso y estará descansando espiritualmente, no físicamente, hasta el día que Cristo regrese. Cuando Cristo regrese se va a cumplir lo que leímos arriba en 1 Corintios 15:52. Esta es la voluntad del Padre Dios, y Jesucristo a Dios dijo: hágase tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo, en Mateo 6:10, 26:42, Lucas 11:2. A Dios le plació que las almas que están con Él y que vivieron en este mundo en carne y huesos, hasta que no resuciten como dice 1 Corintios 15:52 en la Biblia, esas almas no estarán trabajando para Dios, ni mucho menos están ayudando a nosotros ni pueden hacerlo. Sin incluir a Jesucristo, Dios no necesita ayuda de ninguna alma de persona que vivió en carne y huesos en este mundo. Apocalipsis 5:11 en la Biblia, Reina Valera, también está en la Biblia católica, revela que Dios tiene millones de ángeles para asistir a Dios y a nosotros. Esto significa que son tantos los ángeles, que se pueden formar millones de grupos, con 1 millón de ángeles en cada grupo. Esto significa que, en el reino de Dios, hay muchísimas veces más ángeles que personas en este mundo. Las personas millonarias y billonarias de este mundo, tienen cofres con joyas y diamantes carísimos. El paraíso es como un cofre de Dios, donde las joyas y diamantes son almas que mientras vivían en este mundo, decidieron pasar los años obedeciendo a Dios a través de Jesucristo y según enseña la Biblia, para luego pasar la eternidad con Dios. Todas estas almas Dios las tiene en descanso en el paraíso, para cuando Cristo regrese de nuevo a esta tierra, Dios entregarlas a Cristo, después de Dios resucitarlas. Todo lo bueno de Dios para nosotros, es producto del amor inmenso de Dios hacia nosotros, como revela San Juan 3:16. En la Biblia encontramos que Dios trasladó a Enoc sin tener que morir, porque para Dios no valía la pena que ese diamante precioso, estuviera en este mundo. Ver Génesis 5:24, en la Biblia.
Dios no permite que oraciones enviadas desde este mundo lleguen ni salgan del paraíso. Esa es la voluntad de Dios. Los niños y niñas de 6 años o menos de edad, por ejemplo, que mueren en accidentes de carros, desde el paraíso, sus almas no pueden comunicarse con sus padres o con familiares en este mundo, para ellos contarles a familiares sus desgracias de muerte. Ningún alma desde el paraíso puede comunicarse con los vivos de este mundo. Ellas están en descanso espiritual. Así que allá en el paraíso, las almas de personas que vivieron en este mundo, están como joyas y diamantes preciosos, muy preciados para Dios. Este es el premio de obedecer a Dios a través de Jesucristo y según enseña la Biblia. María desde el paraíso no puede escuchar ni contestar oraciones enviadas desde este mundo a ella. Los demonios de Satanás son los que engañosamente contestan las oraciones enviadas a María y a las demás almas que están en el paraíso. Pues en Jeremías 33:3 en la Biblia, Dios nos ordena que clamemos a Él, y Él responderá. En toda la Biblia, en cuanto a pedir, clamar, invocar, etc., en lo espiritual, solo se menciona que lo hagamos a Dios. Esto del coronavirus o COVID-19 también podría ser que Dios lo ha permitido porque nosotros las personas obedecemos más a las propuestas de Satanás que a los asuntos u ordenanzas de Dios, como hicieron Adán y Eva. Ya van unos 3,835,172 muertos en todo el mundo por causa del coronavirus. En Mateo 3:12 en la Biblia, Jesucristo dice que su aventador está en su mano, y limpiará su era, y recogerá su trigo en el granero, y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Es posible que, espiritualmente hablando, el coronavirus es un aventador que está separando la paja para dejar el trigo limpio. Los humanos evitamos dar honor a Dios. En las ciudades y los pueblos, es difícil hallar una calle cuyo nombre directamente dé gloria a Dios, o una avenida, o un hospital, o un parque, o un lugar, o un barrio, etc. Todo es porque Satanás y sus demonios controlan nuestras mentes. Porque Satanás envía hechizos a las autoridades, y esos hechizos impiden que las autoridades den mérito, honor y gloria a Dios y a su Hijo unigénito Jesucristo. En los países latinos, por ejemplo, hay muchísimas cosas cuyos nombres están dedicados a sus héroes, esto está bien. Pero en esos países no deberían olvidarse de Dios y de nuestro Salvador Jesucristo. Debería haber muchos parques, calles, avenidas, hospitales, barrios, lugares, etc., cuyos nombres den honor a Dios, o a Jesucristo. La Biblia enseña que Dios un día celebrará un juicio final, y en ese juicio Él juzgará nuestros actos. Otra información importante es que, mientras estamos vivos en este mundo, nosotros podemos ayudarnos unos con otros, podemos orar a Dios unos por los otros y podemos interceder delante de Dios por los otros. Pero en el ambiente espiritual, solo Jesucristo puede interceder por cada uno de nosotros. Nunca pida usted a un santo, o a una santa, o a una virgen que intervenga por usted delante de Dios o de Jesucristo. Con eso usted está asegurando un ticket para un viaje sin regreso hacia el infierno. Cristo dice: estrecha es la puerta y angosta la senda que lleva a la vida, con Dios, y pocos son los que la hallan, en San Mateo 7:14.
sea usted uno de esos pocos que logran llegar donde Dios. Consulte en una Biblia los versículos mencionados en este vídeo y salve su alma, porque el infierno no es en nada agradable. Piense en esto. Las almas que no logran entrar a la vida eterna con Dios, en este mundo puede que lleguen a vivir hasta 100 años o más, pero en el infierno pasarán millones de años sufriendo un fuego eterno y siendo atormentados por demonios. Por eso es mejor decidir pasar los años en este mundo obedeciendo a Dios a través de Jesucristo y según enseña la Biblia, y luego pasar la eternidad con Dios. Que Dios nos siga bendiciendo.